Bueno, ahorita es la segunda entrevista. Entonces, esta va a tratar sobre todo, o sea, como las mismas preguntas que le hice la anterior, pero sobre la adultez, o sea, de los 20 hasta los 50 años aproximadamente. Bueno, que ya Eh, es cuando ya hubo un cambio en su vida. Entonces, la primera es, ¿cuándo dejó de vivir en la casa de sus papás en ese tiempo, abuelito? no, yo viví toda la vida en la finca. La finca, ellos se murieron y yo quedé en la finca. O El- sea, usted hasta aquí. yo después el que me crié en el campo. Ujú. Y en el campo seguí hasta cuando tuve 50 años. Me crié en el campo. Ujú. Y después de esa época, entonces es cuando yo vine aquí a Bogotá, pero llevan todos los 50 años en el campo. La misma rutina de diario, desayuno, almuerzo, comida y trabajo, lo mismo cosa, toda la vida. O sea que la finca donde usted se crió fue la misma donde nacieron mis tíos. No, nosotros variamos, vivimos Mm, eh, a donde yo estuve en la escuela, que tuve 2 añitos de escuela, porque que eso quedaba muy lejos y no había ni profesores, que diga. mm, Entonces, allá nos queríamos duramos hasta la edad de 10 años. De ahí nos fuimos para otro pueblito, para Santana, que mm. nos subíamos en San José de Pari. Nos fuimos para Sí, Santana, en San José de Pared fue donde usted nació. a este lado de Santana. Ujú. Y nos fuimos para Santana. En Santana duramos 10 años que viviendo lo mismo, de lo mismo es café y cacao, café y caña y del ganadito. Y de ahí nos fuimos para Landazuri, Santander, Ujú. que es donde ya son los hijos míos, las hijas. Ujú. Y, y allá entonces, allá ya se cultivaba el cacao. Chavito. Vivía uno del cacao y del... Pero entonces, ¿en qué momento usted se fue de San José de Pared, o sea, de donde usted nació? Yo tenía 20 años en San José de París, duré 10 años. Me fui de la edad de 10 años para Santana. En Santana duré 10 años y en Lanzazo duré 30 años. O sea, y en San José de Pared, ¿todavía estaban vivos sus papás cuando se fue? Sí, claro. Ah, Ellos, entonces sí se fue cuando ustedes... ellos se fueron. ¿Ellos se fueron? Ellos porque ellos se murieron. Ah, en ese tiempo, ¿a los Y 20? mi padrecito murió cuando yo tenía 20 años. ¿Y él cuántos años se murió? Él murió de 50. No, es que murió joven. Ujú. Y su mamá. Y mi mamá murió aquí en Bogotá. Ella se vino para aquí, para Bogotá y murió de Vitalina. Mm, Ella se murió a los 70 años. no, no sé. Pero igual sí. Ella ya murió acá. Ella murió aquí, sí. Y mi tía ahorita ya estaba acá en Bogotá. Ella está en Bogotá. Mm, y entonces a los 20 usted se fue para Santana. Claro, yo fui para Santana y ella tuvo los Duró hijos en 10 Santana. años. Ella tuvo ¿qué? Estuvo a otros 3 hijos más. Un hombre y tres mujeres Con otro. en Otro señor. Santana. Sí, con otro señor. No, con el mismo marido, porque mi padre murió de 50 años. Mm, Él murió de 50, entonces la edad de los 20 a los 50 años. sí, sí, entiendo. Mientras eso Estuvieron existió, otros tres. existió eh, María Delia, María Delia y Saturia y Vitalina. ¿Entonces son 6 hijos o cuántos son? Éramos 8, pero los otros murieron pequeños, ¿De niños? ¿O de...? de niños. ¿Y por qué? ¿A causa de qué? Pues uno le pegó parálisis infantil y lo trajeron aquí a Bogotá en el médico y aquí lo hizo en una cirugía, murió. Y otro murió, pues, eso murieron antes de yo nacer. Ah, ok. Pero fueron dos que murieron. Los otros sí. Ok, ahorita.
¿Y cuando se fue Montessori. sí, o sea, en ese tiempo que usted se mudó, eh, usted solo trabajó, ¿cierto, abuelo? Sí, ¿O claro. también estudió? No, yo no estudié. Hasta segundo, estudió. Primero y segundo de escuela y listo, nada más. Ujú. Listo. ¿Y hasta qué momento conocí a mi abuela, abuelo? Pero así que, A mi abuela. estaba joven, tenía 20 años. Cuando me fui de Santana para Landazuri, Ujú. ella se fue conmigo y yo tenía 20 años. ¿Y en ese momento ya había tenido otra mujer, abuelo? ¿O solo fue mi abuela? A ella sola. ¿A ella sola? Bueno, bonito. Y ya Eh, en Landazuri fue donde en el Landazuri fue donde ya nació todos mis tíos. todos los hijos míos, Sí. ¿sí? Que son los 2 hombres y las 6 mujeres. O sea, mi tío, Y todos nacieron en Landazuri. mi tía Fanny. Fanny nació en Santana, pero se crió en Landazuri. Ok. Y Uriel. Pero Uriel también nació en Landazuri, pues se crió en Landazuri, fue. No, tú criabas en Landazuri. Sí, entonces Fanny bueno. fue la única que fue, pero pequeñita, no tenía un año todavía cuando. Entonces está muy chiquito. Sí, puede ser que fue nací y crié en Landazuri. ¿Y cuántos Todos. hijos tiene, abuelo? Ajá. ¿Cuántos hijos tiene? Son 6 mujeres y los 2 hombres. Y la otra que era Marta, que era la mayor de Elvira. Sí, mi tía Marta. Ok, abuelito. Mm, Es que eso sí es campesino, yo sí soy campesino, campesino. sí, usted sí es campesino, campesino. Bueno, entonces esto ya. Sí, entonces. Esto ya lo hablamos. Bueno, en este nuevo hogar, mis tíos también lo ayudan en el campo, ¿cierto? Sí, ellos trabajan lo mismo que me tocó hacer a mí, les tocó a ellos. Siguieron las Y yo, costumbres. yo me crié con mi padre y me tocó trabajar hasta que ellos murieron. Y seguí trabajando para criar a mis hijos y los hijos. Ujú. Y los hijos trabajaron para colaborarnos, para ayudarnos también. Bueno, y ahora cuéntame cómo era la casa de Landazuri, Ah, donde ya vivían ustedes. esa casa, bueno, esa sí era cerca con guadua Ujú. y pañeta con cemento y arena. Ya había cemento ya. Eso. Y después la tumbé y hice bloque en cemento. Ya había un bloque. Ya fue con cemento y arena. Y la hice con cemento y arena y la pañeté. Y entejé con teja de ternés porque más antes era con teja con paja o teja de barro. Mm, Y entonces, Anteriormente era teja de barro. pero esa casa ya fue mejorada, o sea, Ya sí, claro. ya tenían baños, o todavía no. Ya sí, ya se hizo baño. ¿Y ahí era a una fosa o no había sistema de Sí, alcantarillado? había que hacer eso se llama pozo séptico. De los pozos sépticos, eso. Sí, un pozo séptico y se le echaba el agua allá un pozo que se hizo, un pozo séptico. ¿Y en algún momento tuvieron sistema de alcantarillado en esa finca, En la bueno? finca no hubo nada de alcantarillado. ¿Y ahorita en estos momentos será que habrá? No, el del pozo séptico. Sí, ahí allá Y obras. eso sí, eso es un pozo. ¿Y eso en algún momento se llena? No, porque eso se hace bastante grande. Ujú. Más o menos de 2,50, 3 metros por 3 metros y eso ahí, eso todo lo que llega ya pudre. O sea, nunca se Le dejan apenas tubos de ventilación para que ventile y el resto no, fue pudre ahí. ya se descompone ahí. Mm, Y en sí también sirve como abono, o eso es solo No, eso sí no sirve para nada. para nada. Ah, bueno. ¿Y qué le decir? Y ahí ya tenía, ¿cuántos cuartos tenían para todos o cómo No, era? no, habían 2 baños, común y corriente, 2 baños. Ujú. Y
Y con esos 2 baños para todo, un tanque encima y con esos 2 baños para todos. ¿Y cuartos? Cuartos cada día bebían, se acomodaban de a 3, 4 en Una un cama. cuarto, bebían en 4 cuartos Hay en Eso cuatro era cuartos. estera de de papelón. papelón. Esteras de De papel. eso no había colchones, Colchones ni siquiera, eso era pues, esteras. eran esteras. Y se Las había esteras, como... las esteras se hacían del papelón pues, Los vástagos. de los vástagos Del plátano. de plátano. Ah, Entonces de esos se sacaban y se amarraban ujú. y de eso eran los colchones. Y habían como... pero si había la base. Las bases eran en madera, hacía unos, los llamaba uno burros. A veces había que buscar los palos de café Mm, y puntillarlos y con los palos de café. sí, pero como tal no había así... Cama, ¿no? Cama de esto. Sí, como... Eso ya se fue después ya de los 30 y 40 años. O sea, ya mis tíos estaban grandes. Cuando las camas hicieron allá, cuando los más o menos Juan y esos tenían por ahí de 5 años en adelante. Y el resto eran camas de burros, le llamaba uno burros. ¿Y en qué momento ¿Y en algún momento llegaron a tener electricidad, abuelito? No, tampoco hubo luz eléctrica. O sea, ni siquiera a lo último cuando ya vinieron para acá, para Bogotá. Cuando vinieron para Bogotá, como 10 años antes. O sea, casi a los 40 años. A los 40 años de vida de yo mía, sí. Ujú. Había luz. Llegó la luz eléctrica, sí. ¿Y había gas Tampoco o había. no era necesario por Pero cuando yo compré estufa y gas, estufa de gas? pero allá no se cocinaba con estufa de tocaba, era con estufa de leña. Sí, allá era estufa de leña. Pero más o menos hasta los 40 te empezaron Como a a los tener 40 años servicio de luz. de yo vivir allá, entonces compré la estufa de gas, Ujú. ya compré la nevera y ya llegó la luz. Entonces ya compré un televisor, la nevera, la licuadora, ¿Y llegó a haber agua potable? agua potable, pero por nosotros que compramos una manguera y la llevamos del De caño los tanques. a los tanques. Ahí empezó a haber agua potable. ¿Y qué? ¿Y ya empezaron a haber vías pavimentadas o todavía seguían? Bueno, ya había, pues, no, sí, las vías pavimentadas existieron cuando yo tenía 10 años en adelante, echaron a ver carreteras pavimentadas, Ah, pero yo ya tenía como 10 años, porque la primera carretera fue de de San José a Santana, yo tenía 10 años, y en ese momento... y más antes no habían carreteras, era todo en bestia. Sí, pero más que todo era como las principales. La principal, sí, Ujú. Y en ese momento, ¿qué hacían todavía con las basuras? O sea, ¿todavía las quemaban? es que todavía las queman. Sí, en ese tiempo. Y en los pueblos, para allá En el campo no va a en carro el a campo la recoger. echan para la basura. Ujú. La echan y la ponen a podrir para uno. Para sí, Sí, las que se pueden degradar. la que pueden sí, y lo que no, la recogerán ahora porque pues eso las quemaban. Bueno, y en ese momento ya habían más medios de transporte, abuelo. El transporte principal, de pueblo a pueblo, porque tal cual, de la vereda al pueblo, tal cual. Porque eran de las veredas. ¿Y cómo se llamaban en ese momento esos tres medios de Se transporte? llamaba la buseta o ¿No? la buseta, Ah, cabrón. la buseta o el camión, no había camiones para transportar. Pero no lo llamaban así. Sí, el camión. Vamos, llegó el camión de fulano y tal. Sale el camión de Belio, sale el camión de Joaquín. ¿Y mis tíos ya tenían otros medios de entretenimiento? ¿O ya en ese momento tenían ustedes? Cuando eso yo ya había balón, había canchas de tejo, había la vagancia ya. Sí, Por- pero ¿y qué otros? Ajá. Así. No, es
que las canchas de Teo ¿Y en qué momento empezaron a tener grabadoras, estos? la grabadora, Sí, yo creo que la grabadora que la compré yo cuando yo tenía como 40 años. empezaron a ver eso. Sí, Las, ¿cómo se llaman? Audionovelas, ¿no? sí, la grabadora es que cuando, es decir, que para mí, cuando eso compré la grabadora, pues imagínense, me valió 3.000 pesos. Mm, Pero en ese tiempo era más plata, Claro, era mucho. sí, yo tenía como 40 años. Mm, Y ahí escuchaban La música música. y grabábamos ahí. mm, Y en ese momento ya existían las audionovelas, o sea, o cómo se llamaban. Las novelas que miro en Sí, televisión. o sea, sí, pero o sea, mi mamá me contó en un momento que las escuchaban por la radio. Ah, por radio sí. ¿Cómo se llamaban? No sé. Novelas, ¿Novelas? novelas. Y ahí ya empezaron a ver, o todavía no. Por ahí sí, ¿eh? A Sí, verlas en un no, a momento. escucharlas. A escucharlas, eso, perdón. Entonces, ¿qué? ¿Y el televisor cuando llegó? El televisor, por ahí, lo mismo porque no había luz. Mm, No había luz, entonces lo mismo cuando me llegó la luz fue que compré la televisor y ya la nevera, la lavadora, ah no, lavadora no, la licuadora. mm, Lo más interesante del campo porque sí. el resto no, nada más. Bueno, abuelito, y ya en ese momento sí habían las, ya las condiciones de seguridad o de los conflictos sociales ya estaban presentes, ya Eh, habían, Era. que como el conflicto armado Ah, cuando eso sí o... ya había más vagancia, ya existían cárceles, ya mm, mantenían, ya había policía en los pueblos, ya había, ya había ejército. ya en ese momento Sí, había cuando eso. eso ya había O más, sea, ya en ese momento había violencia por actores, o sea, por los grupos armados. más vagancia, sí, había más. Sí, o sea, ya en ese momento ya había violencia por actores, por los militares o por ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, o por gente, ya se empezó la vagancia, la gente y ahí empezaron a haber ladrones, porque al principio la gente mantenía juiciosamente trabajando, pero ya después de que había una vocación, cuando yo tenía, por ejemplo, 30 años, cuando eso la gente no, cuando, todos sanos, sanos. Era muy poco el que dijeron que le fulano de tal le robó pues, una gallina a fulano de tal, si el caso, pero no se metían a las casas a robar, no, todos sanos. Pero hubo un momento que sí estuvo como muy caliente ese tema, ¿no? De los, ¿qué? Sí, de los actores armados, o sea, ya que hubieron problemas con mis tías, que se las querían llevar. Ah, pero ya que había guerrilla y eso. Eso, esos son Pero actores armados. eso existió ya, yo ya tenía 50 años, porque eso, imagínense, eso fue como en 1950, empezó la guerrilla. Sí. Y imagínense, empezó la guerrilla, pero entonces, eh, cuando eso era ya la violencia, Mm, empezó la violencia. Más o menos cuando ya tenía cuántos años. Yo tenía 40 años. Cuando empezó eso. Ah, y cuando empezó eso, no, eso empezó cuando yo tenía ya
50 años. Más o menos. No, cuando empezó la violencia, empezó en 1950, yo tenía por ahí 10 años, 10, 12 años. Ah, por eso le dije, o sea, en ese momento se había... Pero no había nada en los pueblos, ni en la finca, no. Es decir, eran ladrones y matones, pero no, es decir, como sanos, como no le quitaban al que tenía bastante, ¿sí? Ujú. Porque pobre que le iban a quitar. Sí. Pero digamos, ¿y en algún momento usted tuvo problemas? No, yo no tuve problemas con ninguno. Pero, o sea, llegaron a guerrilla. molestar en la casa ya esta. La Ah, sí, de... la guerrilla me fue a la casa cuando yo estaba aquí en Bogotá, vine una vez aquí a Bogotá. Y cuando eso yo tenía como 40, como no, yo tenía como 50 años, como 40 años. Y ahí hubo guerrilla que pasaron por ahí, por cerca de la casa. Pero nosotros no nos, apenas lo asustaron, pero no nos dijeron nada, no. Que había que colaborarse, que si pasaba ejército o algo por ahí que nos fueran a contar, nos fueran a decir que ha pasado la guerrilla. y El ya. resto no. O sea, usted nunca tuvo que negociar No, yo no, nada. con ellos. No, nada. Y una vez, y Cuando eso eran guerrilleros como sanos. y una vez porque mi mamá me contó que tuvo que darle gallinas para que no se llevaran a mis Ah, tíos. no, eso hay que... No, cuando eso estaba yo aquí en Bogotá ¿Sí? y llegué a la finca Mm, y habían dejado una casa sola ahí que los, los vecinos tenían otra casa, entonces dejaban la casa sola. Y llegó la guerrilla, ya como unos 8 guerrilleros. Y se acamparon ahí en la casa y preguntaron, se dieron cuenta que estaba Janet, estaba creo que Sonia, Ninfa, y las más grandecitas, ellas tenían ya como de 15, 16, 17 años. De la edad de por ahí de 8 años en adelante. mm. Y, O sea, pues me y la estuvo mi tía guerrilla, Sonia, mi tía Nidia, mi tía eso, Fanny, mi tía Ninfa. la guerrilla no, ya Fanny tal vez no ni estaba. Mm, La guerrilla no, digo que no se iban porque de pronto los campesinos por ahí violaban a alguna china de esas y le echaban la culpa a la guerrilla por haber pasado la guerrilla por ahí. Entonces ellos estuvieron ahí hasta cuando yo llegué aquí a Bogotá. Cuando yo llegué aquí a Bogotá, yo llegué y haciendo bulla y todo y me los encontré. ujú. Y ya me dijeron de que ellos estaban por tal motivo que no sé qué, no sé cuándo. Y les dije que se les ofrecía. Y les di una gallina o 2 gallinas les di, para que hicieran la comida. Y el otro día se fueron. Nada, pero era sobre todo como para que no hablaran mal de ellos. Y para que no hablaran de ellos. Ok. Sí, era para que no fueran a hablar más de ellos, que ellos habían estado habían obligado, o que le obligaban a uno a darle plata, no. Ujú. Uno, ¿de dónde? ¿Y allá también era llano, abuelo? O sea, ¿era plano o...? No, eso era pendiente. Allá ya era pendiente. ¿Y en algún momento hubo una catástrofe natural? No, no, Terremotos. eso era tierra pendiente, pero lo Andázuri, ¿sí? La Andázuri era Ujú. tierra pendiente. Pero el terremoto no hay nada de eso, ¿no? Sí, ni Era temblores. pendiente, esa pendiente era como La Vega, allá para donde Oscar. Sí, Así era pendiente y había parte más pendiente. era más pendiente. Que Pero era eso era bastante más grande. quebrarse. ¿Ah? Era mucho más grande que donde mi tío. Ah, sí, claro. O sea, y usted llegó a tener ganadería. Yo llegué a tuve 10 hectáreas en pasto Ujú, y 4 hectáreas en cacao y café, y plátano, yuca, chonque. ujú. Pero seguía trabajando en el trapiche. No, No, ya no. cuando ya no existía el En caña. trapiche
de panela no existía, existía el para moler para la sola, para sacar la miel para hacer el guarapo. Ok. Entonces hacían era guarapo. Se hacíamos el guarapo, se molía la caña, se cocinaba el guarapo ese, se cocinaba, se sacaba la miel y de la miel se hacía el guarapo. Mm, Guarapo se llamaba lo que el zumo que daba la caña se llamaba guarapo también. Y de eso sacaba uno la miel y la miel se sacaba, le echaba agua y hacía el guarapo. bueno, bonito. Y entonces en ese momento, ya en ese momento comían diferente o... Pues claro que sí, porque ya compraba uno, ya había, pues, existía la pasta, ya existía más comida para compraba uno. Sí, o sea, ya empezaban a comer granos, Y pasta. ya más arrocito, más, porque O sea, ya había como tal un seco. O sea, no era solo sopa. es decir, se comía más seco que ahora, Mm, o se comía más seco que que cuando usted era niño. cuando estaba joven chino. Sí. Es que cuando chino tocaba era sopas y sopas, y si era para los pequeñitos, eran más coladas De plátano. de plátano. Mm. Pero entonces ya ahí ya comían mucho más variado. Sí, claro. Como el arroz, frijol, arveja, Sí, todo eso sí, pasta. ya existía, ya. Se cultivaba todo eso. Y también se cultivaba, Mm, porque el frijol, por el consiguiente, uno lo cultivaba. y eso era diario. La yuca, el plátano, todo eso lo cultivaba uno. Y comían eso diario. Sí, claro. Comían y bueno. Y ya hacían algo diferente para los fines de semana, cumpleaños. Pues sí, ya se hacía masato, se hacía chicha, Guarapo. o guarapo fermentado para hacer las reuniones. Ujú. Y de comprar, ya cuando había platica, ya se compraba la cerveza, Y llegaban a comprar ya tortas o todavía no existía eso. como poco. Sí, un poco. No, casi No, nada. nada ¿Verdad? de eso. Porque torta, yo me acuerdo que una vez que fue Sonia y Pedro y Es que la llevaron de acá. la llevaron de aquí a Bogotá. Pero entonces eso ya fue hace poco más bien. Mm, Sí, eso hace como unos 20 años. más de 20 años. Tenemos 20 años aquí, Más, como 30. ¿verdad? como 30 años ya. Entonces, pero ya, y cambió algo. ¿Y la Semana Santa también comían pescado, pero más variado? Pero en donde habían lagos, en donde no había, no, luego digo que la Semana Santa tocaba era con huevitos y arrocito. Y Allá en Landazuri. en las Dasuri. Ujú. Las Dasuri sí ya compraba unos sardinas o ya había carretera, ya iban, Ya transportaban. ya transportaban. Entonces ya habían sardinas o llevaban pescado o había pescado. Y en Navidad y Año Nuevo, ya A comían. veces comía mejor, a veces se celebraba, se compraba el vino, las galletitas. Y hacían Y a la buñuelos, natilla. La cena, Chicha, tamales por ahí, masato. tamales, masato, Pero ya había mucha más variedad. claro. Ah, mm. ¿Y qué más? El principio que yo me crié, cuando yo decía que no había, No. Pero ellos ya comían harto eso. ya cuando estaba en la Dasuri, Sí. porque yo ya tenía más de 20 años. ¿Y qué? ¿Y si extraña consumir? ¿Si extraña haber comido así? ¿O sigue comiendo así, abuelo? Yo se puede decir que estoy comiendo lo mismo. ¿Cierto? Ah, bueno. El consumo de la carne, lo mismo. Los Mm. huevos, lo mismo. El arroz, también. La gallina, lo mismo. La gallina, también, lo mismo. Bueno, y cuando, o sea, ya en este momento que usted era, en ese momento que usted era adulto, ya habían más dulces, consumían dulces.
Pero O alimentos dulces. no, pero ¿qué alimentos dulces? Hay una mazamorra con dulces porque Pero mi abuelita no hacía mermeladas o cosas así. no le digo que lo único que hacía fue con la jalea, La jalea de guayaba. es lo único que hacía por ahí. O Ustedes. arequipe, y así cuando teníamos las vacas paridas, entonces la Cuando leche. había pues, ahí la leche así suficiente. Pero, Sabor. pero yo creo que hacían calostro con melado, ¿no? Ah, sí, calostros de las vacas, de la Eso leche de las es, vacas. por eso es dulce. Pero eso es... De la leche cuando dan cría las Eso era vacas. una Sí, vez. solo cuando parían. Mm. Pero entonces, y cuando iban al pueblo con mis tías y todo eso, ¿no habían dulces ni nada de eso? Pero eso ellos tomaban la gaseosa y pues mecatos así, eso no. Papas. Hay panelitas de leche. Sí, pero eso Pero usted casi no comía eso. nosotros no. O sea, era más que todo para mis tíos, para los chinos. Sí, y eso, ni en eso. Eso de mecato en el pueblo, salí y cuando salían al pueblo para allá cada mes. Al mes. Porque allá en las tiendas no vendían, pues ahí mucho, pues una colombina sería lo único que vendían. En las cantinas no Pero en vendían ese más tiempo- sino cerveza. Las cantinas vendían cerveza y gaseosa y era lo único. Pero en ese tiempo ustedes ya llegaron a tener o sea, hablando de dinero, tenían buen dinero. Pues así muy bueno, ¿no? Sí, pero Pero al tenían menos había para comer. para mantener 9 chinos. Mm. 11 porque tenían... No, porque ya estuvo Pascual, el otro Pascual, y Yané. Agustín, Yané. Y Agustín también un poco tiempo. Bueno. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la higiene, abuelo. Del cuidado oral. Ya en ese momento, ¿cómo eran los dolores? ¿Recuerda haberlos tenido? En la boca, No, en pues las sí, muelas. cuando yo ¿Con ya la muela? había el dentista. Dentista. El Dentista, dentista no hacía dentista, más que Bueno, y en sacarle ese las muelas a momento, uno. y en ese momento utilizaban algún remedio diferente al que me dijo ahorita, abuelo. Ah, sí, pero en anestesia, Ya utilizaban, pero Bien. no como remedios. como Con remedio. eso no ponían anestesia, cuando- no le sí, sacaron la muela a cuando- uno de un solo olor con unas pinzas. Ah, pero cuando Sí, estaba joven. pero remedios. Después ya que ya hubo dentista, Ujú. ya le hacían curaciones. Ok, pero ¿y ustedes remedios caseros o remedios que les dijeran el dentista? Ya le compré, por ejemplo, que le estaba doliendo una parte, un brazo, pues, compré una pomada continental, que era la que vendía, Continental, sí. Iba a salir. y yo salí. Compré una de las pomadas para los dolores de los huesos. Y si era para el dolor de cabeza, cuando eso usted mejorar, mejorar. Y si no, ponga de pañito de agüita caliente, y si no, con alcohol, lesiones con alcohol. Pero para la boca seguían utilizando la mata esa que Cuando ustedes... eso ya se compraba la crema. Ya cuando ya llegamos nosotros a tener como 10 años, 10, de unos 10 años pues en adelante ya se compraba el tubito de crema que ya la vendían. Sí, pero digamos allá en Landazuri, Allá sí. Allá sí ya compraba de todo. por eso, pero estoy hablando desde ese tiempo. No, ya en Andazzo se compraba de todo. Pero ya no hacían remedios caseros, No, ya no. ya utilizarían medicamentos. Medicamentos. Oh, bueno. Mejorar, continental, Aspirina. Vaporú, que para la gripa. Para la gripa una flexión de Vaporú. O sea, era agua de hierbas. Pues ya iban al odontólogo. Ya O sea, y yo- cuando ustedes venían acá a Bogotá al odontólogo o había ya Allá había. en el Había, pueblo, porque yo traje la caja de las muelas de la de arriba y ya las traía de allá. de allá de Landazuri. Mandaron a hacer, sí. Ya, pero ya era odontólogo especializado, o sea, ya era Sí, estudiado. ya habían estudiado. Y allá se le sacaban las Le sacaban, muelas, le las hacían trataban, curaciones. ya hacían amalgamas, Eso, ya sí. ya hacían calzas, todo eso. ¿Y qué?
y si empezaron a mejorar la higiene oral o era igual. No, claro, mejoraba. Sí, ya se lavan Sí, claro. más veces al día. ¿Cuántas veces al día se las lavan ya en ese Dos tiempo? veces uno. Bueno, ni- una o dos veces. Sí. Es Pero que la vida del campo fue dura. La vida del campo no fue Color de rosa. color de rosa. Eso fue dura, fue dura. La vida del campo fue dura. Porque imagínense cuando nosotros llegamos a Landazuri, el agua tocaba era por canales de guadua. Usted sabe que es una guadua. Tocaba rajarla y sacar las estillas y hacer la canal a la mitad de los canales. para canales de guagua. Ya después ya existió la manguera y la llevamos la agua en manguera. Y en ese momento, ¿qué tan fácil era acceder a esos, al cepillo, a la crema? A... Como ahora, sí, como Ya lo era más compramos, normal. sí, normales, ¿no? ¿Y eran muy costosos No, o normal? no, normales, ¿Y ya utilizaban más la seda dental o igual? igual. Sí. Mm, o sea, seguía, o sea, la higiene oral seguía igual, o sea, no era tan, Igual no porque cambió tan utiliza vea, unos palillos. Sí. De Palillo pronto, puede- sí, eso sí me di cuenta que ustedes siguen utilizando mucho los palillos. del cilantro. Los chavicitos de cilantro también para sacar las muelas. Mm, sí, ya para este momento ya habían dentistas, Sí, ya me bien. ya habían toda la salud. Y a mis tías, Cuando yo me mandé a hacer mis cajas ya había dentista. y a mis tías, ¿cómo las trataban? ¿Ya no, también les sacaban las muelas? ¿O ya habían más Oye, era un tratamientos? torogo. Luego la mandaban calzar y ellos Ya, por ejemplo, Sonia se vino del Andazul y ya venía con las muelas calzadas. Y Fanny. Fanny, todos ya venían ya. ¿Y cómo era la interacción con, Ya estaba más moderno. cómo era la interacción con del dentista? O sea, cómo los trataban, si era cómodo o no les gustaba ir o... No, tocaba ir al pueblo y llegar y hacer turno, pues hacer cola. Ujú. Eso, como era poco el trabajo, le decían, si tiene tiempo, venga un día entre semana. Es que era duro, era para uno en el campo, porque Sí, para salir de la finca. para salir de la vera que era duro. No era salir y llegar al pueblo tan fácilmente, también le tocaba a uno esperar el carro y había veces no había, ni... Las carreteras se derrumbaban, se dañaban, no había por dónde pasar. Pero igual que cómo era la atención de los dentistas en ese momento. Yo creo que lo mismo que ahora. Excelentes. Sí. Eran como más buena gente que los de ahora. Sí, eran más personas, Sí. más amables. Sí, al menos parece. ¿Y cómo eran las condiciones de los consultorios? Ya en ese momento se utilizaban medidas de seguridad, guantes, se lavan las manos. Ah, sí. Ya en ese momento sí, Sí, no, sí claro, procuraban más todo eso. higiénico. Pues ahora es más higiénico. No, Da ya la Landazuri, ya sí. tal vez las manos uno. Cuando eso era, pues ahora es higiénico, pero cuando eso no. ¿En Landazuri no era higiénico? En el pueblo sí. Por eso. Pero en el Landazuri ya utilizaban guantes. Ya era higiénico, porque ya por lo menos en la casa ya Ah, sí, vivíamos, sí, ya Luis ya mandaba a hacer baños y ya todo eso. Qué abuelita, pero en el consultorio de los dentistas allá en Landazuri sí era Ya había sanitario, había Sí, todo. claro. Ya Ya como hoy en día. bueno. ¿Y qué? ¿Cuáles eran los tratamientos que más le hacían en ese momento, abuelo? Para la buena dentadura. Sí. La amalgama y las curaciones. Curaciones nomás. Curaciones. Y sacarlas.
lo mismo que ahora, pero calzas y eso. Ahora no la sacan casi. ¿Y a mis tías sí les gustaba ir al dentista o poco? Sí, ¿O les tocaba? les tocaba porque les echaban a oler, les tocaba echarlas del dentista. Pero es que cuando eso no se quedaba uno ni una muela, cuando eso como que la gente aguantaba más. Mm. O sea, se aguantaban más el dolor. Sí, o dolían menos las muelas. Menos se dañaban, yo no sé qué. Y en ese momento, entre sus 20 a 50, ¿le sacaron más dientes o los que le habían quitado No, los anteriormente? que me sacaron del- a 50, no, por ahí como a... Sí, tenía como 50 años. Y ya en No, ese momento, y en el momento que le empezó, en ese momento ya había anestesia, ¿cierto? Ya. ya, Sí. Mm. Mm. Y en algún momento, ya en ese momento sí empezaban a sugerir los dentistas que hiciera tratamientos de conducto. sí, claro. Es que estamos hablando de 20 años para acá, no lo puedo decir porque ya 20 años para acá lo he pasado aquí. Ujú. Pero 20 años atrás que tuve implantaste, sí. Aquí no hay yo casi el dentista. Aquí no he tenido que ir casi en el dentista. Ah, bueno, abuelito. O sea, en sí sí mejoró también la atención de los dentistas en ese momento. Claro, eso ha mejorado 100%, porque es que, imagínate, anteriormente con agua, con aromática o con agua de hormiguera para enjuagarse la boca, para el dolor y para eso. No, bueno, abuelito. Entonces ya acabamos. Muchas gracias. Bueno.